Ok, bueno, entonces lo que vamos a ver el día de hoy pues es justamente cómo ayudar a mi hijo o mi hija sordo en sus clases en línea. Y lo primero que me gustaría dejar claro es que ahora sí que los padres de familia en general estamos pasando por situaciones como las que aquí se describen, ¿no? Ansiedad, estrés y estrés ahora sí que elevado a una potencia que tal vez nosotros no habíamos conocido antes, ¿no? O que nunca antes lo habíamos experimentado de esta manera, o probablemente sí, pero no en estas situaciones. Algunos incluso estamos presentando a veces cuadros depresivos, ¿no? Esta inestabilidad de no saber qué va a pasar y cuándo va a pasar. Vamos a regresar a clases presenciales, no vamos a regresar, cuándo lo vamos a hacer. Mi amiga fulanita ya regresó y en la escuela de mi hija todavía no. Entonces, esta incertidumbre nos genera también mucha de esta ansiedad, ¿no? De no saber qué está pasando o qué es lo que va a pasar. Eh, y por lo tanto, es probable que estemos muy irritables. Coloquialmente lo diríamos como el mírame y no me toques, ¿no? Cualquier cosa nos molesta, con cualquier cosa contestamos mal, ya no estamos tan tolerantes ante ciertas situaciones y entonces esto hace también que la convivencia en casa pues de repente no sea la mejor, ¿no? Y obviamente lo que todos los padres de familia estamos pasando en este momento es la preocupación por las cuestiones económicas, ¿no? Ya sea que tengo trabajo, a lo mejor si lo voy a perder, o si lo perdí, no voy a encontrar otro, o a lo mejor me están pagando a la mitad, o duró un tiempo que me pagaron a la mitad, o tengo muchas deudas. Toda esta parte de la economía que recae sobre nosotros como padres de familia es un factor muy importante para que también nosotros estemos muy irritables, ¿no? Muy, pues sí, muy poco tolerantes ante las situaciones, ¿no? De manera general, esto es lo que estamos pasando los padres de familia. Algunos más, algunos menos, pero en general esto es lo que está pasando en las casas, ¿no? Eso por la parte de los papás. Pero pues también están los hijos. Y los hijos también están presentando ansiedad y estrés ante las nuevas modalidades de las clases, por ejemplo, ante nuevas plataformas que antes ellos no conocían o no manejaban. Y esto obviamente está generando estrés. Un aburrimiento constante, no platico con nadie, no puedo salir, o si puedo salir a mis amigos, a lo mejor algunos no los dejan, no hay nada que hacer, ya me aburrí de estar de la sala a la cocina todo el tiempo, ¿no? Y también esta inestabilidad, sí voy a volver, no voy a volver, mi mamá o mi papá están en casa y antes no, o no están en casa y yo estoy solo, todos estos cambios que están generando dos cosas, una soledad en ellos, un aislamiento, o rebeldía, ¿no? Actitudes rebeldes de, pues me vale y no me importa y no me digas qué hacer y todas estas cosas. Entonces, en el panorama general, tanto padres como hijos estamos en una situación difícil. Estamos teniendo que convivir tal vez más tiempo del que estábamos acostumbrados o por el contrario, no nos estamos viendo nunca jamás. Entonces, esto está generando que desde las emociones tengamos una respuesta ante las situaciones distintas. Y esto es una realidad de todos, no nada más de los que tenemos hijos sordos, sino también de los oyentes y de todos. Lo que quiere decir, y lo que quiero que quede como muy claro el día de hoy, es que no estamos en nuestro mejor momento como sociedad, como país, como familia y como personas, no estamos en nuestro mejor momento. Nadie estábamos preparados para una pandemia, nadie estábamos preparados para trabajar las clases en línea, nadie nos avisó ni nos capacitó anteriormente para hacerlo, ¿sí? Por lo tanto, es muy importante que lo primero que tomemos en cuenta, la primera estrategia que nosotros tengamos en casa, sea la compasión. O lo que es lo mismo, el darnos chance. El darnos chance de que probablemente no vaya a ser un año escolar perfecto, de que a lo mejor hay algunos conocimientos a los que no vamos a llegar o no vamos a llegar como deberíamos y que eso va a pasar, es probable que pase y que está bien, ¿sí? Pero claro que vamos a poner nuestro mejor esfuerzo.
No necesariamente el decir, ay, bueno, me voy a dar chance, es decir, no voy a hacer las cosas, sino me voy a esforzar. Pero si no sale bien, estoy en medio de una pandemia y estoy sobreviviendo a eso, ¿sí? Entonces, esta parte de la compasión es importante. Y ahora sí, pues quisiera compartirles esta parte de cuáles son algunas estrategias o algunas ideas que ustedes pueden trabajar en casa para que esta situación de las clases en línea pues sea mucho más efectiva y logremos mucho mejor los conocimientos que deberíamos alcanzar, ¿sí? Entonces, hay 3 agentes que somos muy importantes en el proceso educativo. Los hijos o los alumnos, en este caso, la escuela y dentro de ella los profesores y nosotros como padres de familia. Estas 3 instancias tenemos que trabajar juntos y tenemos que remar juntos para llegar a un mismo objetivo, que en este caso es el conocimiento, ¿no? Pero si unos andan por allá y otros andan por acá y otros andan por el otro lado, no vamos a lograr muchas cosas. Y lo único que vamos a lograr es terminar diciendo, ah, pues los padres de familia no ayudan en nada. Ah, pues los maestros están locos con las actividades que están mandando, yo no tengo tiempo. Y vamos a empezar a tener este tipo de respuestas que si bien son válidas, tampoco solucionan mucho los conflictos, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué le toca hacer o qué estrategias pueden hacer los hijos o los alumnos en este contexto de las clases en línea? Primero, es muy importante que como hijos o como alumnos, ellos comuniquen qué es lo que necesitan. Nosotros no adivinamos, no tenemos una bola mágica que nos diga qué necesitan. Y en esta modalidad en línea es probable que necesiten hasta cosas simples. Una silla en la que no me esté calando porque la pata está chueca, ¿no? Esa es una necesidad, que a final de cuentas, si no nos dicen, pues a lo mejor nosotros ni nos habíamos dado cuenta que la silla no tenía la pata, ¿no? Y es algo que se puede resolver. O que les comuniquen a los maestros, maestros, si me lo manda en PDF, no sé, un formato PDF, mi celular no abre esos documentos, ¿me lo puede mandar en Word? O sea, a lo mejor son cosas sencillas que se pueden resolver y que tenemos que aprender, o más bien enseñarle a nuestros hijos a que las comuniquen. ¿Qué es lo que estás necesitando en esta modalidad en línea? Y de eso que estás necesitando, que sí se puede cubrir y que no. Porque también habrá cosas que digamos, ah, no, pues yo necesito una computadora carísima, ¿no? Ah, pues a lo mejor eso no se puede. Pero habrá otras cosas que sí. Otra de las cosas que le tocan a los hijos o alumnos es preguntar lo que necesitan saber. ¿Entendiste? Sí. ¿Le entendiste a la maestra? Sí. Y generalmente se queda ahí, ¿no? Sí entendiste, sí, sí, todo perfecto. Ah, bueno. Y no se preguntan dudas, no se preguntan más a fondo. Entonces también es importante que ellos aprendan a preguntar, a decir, no entendí. ¿Pero qué no entendiste? Ah, pues no entendí esta parte, ¿me la puedes volver a explicar? Eso también es importante. Les recuerdo, y si me pueden ayudar, a apagar sus micrófonos para que no se vicie el sonido y el intérprete pueda escuchar bien para poder interpretar. ¿Sale? Muchas gracias. Otro de los puntos importantes o de las estrategias que podemos utilizar, bueno, es que los alumnos, en este caso sus hijos, pongan alarmas antes de sus clases. A ellos se les debe haber entregado un horario, o más o menos ustedes tienen idea de qué, o ellos tienen idea de qué clases les tocan a qué horas, ¿no? Y a lo mejor algunos maestros sí van a tener una clase en línea en la que estén así como nosotros, ¿no? En videoconferencia, y otros no la van a necesitar. Pero entonces es importante que tengan algunas alarmas o algún recordatorio en el celular que les diga, hey, te toca esta clase. O un día antes, mañana tienes tales clases. Eso es muy importante. Para los alumnos sordos, la cuestión de la temporalidad a veces es muy complicada, ¿sí? A veces es difícil para ellos el decir, esto lo tengo que hacer mañana o en una semana o esto era para ayer. Esta parte del tiempo, de la temporalidad, de qué me toca hacer y de organizar eso, a veces se les vuelve complicado. Entonces, el uso de alarmas o el uso de una agenda, el uso de un calendario así
muy grande, muy visual, va a hacer que en su casa y que ellos sea mucho más claro lo que tienen que hacer. Entonces, a lo mejor vamos a comprar una cartulina o con lo que tengamos en casa, el material que tengamos en casa, y vamos a hacer un calendario. Y en septiembre, tales días tienes clase, tales días tienes videoconferencia a las tales horas. Y de manera muy visual, incluso podemos poner colores, calcomanías, lo que sea. Esa parte de verlo va a ser muy funcional para ellos y va a generar mucho menos estrés y confusiones en cuanto a qué me toca hacer, qué sigue, hacia dónde voy, ¿no? Entonces, esta parte es importante. Y luego también, depende de la escuela en la que estén. Hay escuelas regulares en las que no tienen el acceso a un intérprete de lengua de señas. Hay otras en las que sí. Si tienen intérprete en lengua de señas en sus clases o en un servicio que se les preste ahí en su escuela, aprovéchenlo y pregúntenle o acérquense con el intérprete para ver si pueden grabarlo cuando explique la tarea, por ejemplo, ¿no? Y que su hijo tenga ese video de cuando expliquen la tarea. O cuando explicó cómo hacer una multiplicación, te puedo grabar, eso es una ventaja. Pero si están en una escuela regular en la que no tengan servicio de interpretación, bueno, a lo mejor le puedo pedir al profesor o a la profesora que si me pueden mandar no sé, un video de YouTube en donde expliquen eso. No que hablen, porque pues eso no nos va a funcionar, evidentemente, pero a lo mejor sí que lo resuelvan en un pizarrón y entonces quede de manera visual mucho más claro cuál es el proceso. Como les digo, lo que les estoy compartiendo, lo que les quiero compartir es, si no tengo la opción A, pues a lo mejor voy a buscar la opción B, pero siempre va a haber una posibilidad de cómo pueden funcionar mejor las cosas, ¿no? Y dentro de estas estrategias que los hijos pueden hacer, pues la mejor, y hasta se las puse en negritas, ¿no? Es estudiar. Y es estudiar con el material que se tiene y con las cosas que están al alcance. A lo mejor si yo tenía que aprender a multiplicar y a dividir, pues nada más aprendí a multiplicar y más o menos a dividir. Pero fue porque yo estudié, porque yo repasé lo que tenía que hacer y no porque hice la tarea, la mandé y me olvidé del asunto, ¿no? Porque así va a ser mucho más complicado que consoliden los conocimientos. Generalmente cuando vamos a la escuela presencial, vemos un tema, al siguiente día dejamos tarea, luego lo volvemos a ver y entonces eso hace que el conocimiento se dé. Pero en esta modalidad, que solo es mándame la tarea, yo como maestro ya me la mandaste, entonces yo digo, pues ya supiste cómo. Pero no hay un refuerzo del conocimiento y por lo tanto se les pide que en casa pues estén repasando lo que se ve, ¿no? Ahora bien, a la escuela o a los profesores, ¿qué se les aconseja o cuál es una buena estrategia para ellos? Y creo que aquí hay un par de personas que son docentes y esta información les va a servir, pero aunque ustedes sean padres de familia, a lo mejor ustedes le pueden comunicar a la escuela y decirle, oiga, pues fíjese que podemos hacer esto, ¿no? A lo mejor a ellos no se les había ocurrido esa idea, ¿no? Y bueno, lo primero es, la escuela y los profesores que les proporcionen a los padres las claves de acceso a las plataformas, ¿no? Esto aplica para la educación básica. Ustedes tienen que entrar a las plataformas. En muchos casos ustedes les tienen que ayudar, ¿sí? Entonces, a veces nosotros como papás no sabemos usar las plataformas y decimos, yo no sé eso con qué se come, ¿sí? Si hay la opción de que en la misma escuela los puedan ayudar un poco con capacitarlos en cómo se hace eso, perfecto. Pero si no hay la opción y les dicen, no, pues usted investigue a ver cómo, seguramente habrá alguien cercano a nosotros que sepa usar las plataformas y a quien nos podamos acercar para poder hacerlo. Cuando ustedes entran a la plataforma van a ver ahí todo lo que sus hijos tienen que hacer, en qué fechas lo tienen que entregar, qué formato es lo que están pidiendo. Y entonces una vez que ustedes lo pueden ver, pueden ayudarlo a decir, bueno, entonces ahora sí, mira, vamos a hacer un calendario. Y en este calendario vamos a poner la tarea de matemáticas la tienes que entregar el martes y la de español la tienes que entregar el miércoles. Y esta parte de la organización del tiempo de manera visual va a hacer que sea mucho más fácil el que yo recuerde lo que tengo que hacer, ¿sí? Y me organice en ese sentido. Otra de las cosas que la escuela también puede hacer es asegurarse
de que la comunicación con el alumno sordo sea efectiva, pero también hacerlo saber si no está siendo efectiva. Si yo me estoy comunicando con el alumno, pero no encuentro como que me esté entendiendo, bueno, a lo mejor me comunico con el papá, pero a lo mejor por lo que sea tampoco nos estamos entendiendo, entonces tengo que encontrar una estrategia en la que la información sí le llegue al alumno y sí le llegue bien. A lo mejor el alumno tiene un hermano mayor en el que me puedo apoyar como para explicarle qué tarea es, o a lo mejor no tiene un hermano mayor, pero se va a la casa de una tía porque la tía es la que tiene internet y entonces tiene un primo. Es decir, tenemos que buscar la opción, las posibilidades para que el alumno pueda tener la información, le pueda llegar la información, de manera en la que él pueda decir, ah, bueno, esto es lo que tengo que hacer y me quede claro, ¿sí? Eso también es parte o es chamba también de la escuela, ¿no? De la escuela y de los profesores. Otra de las cosas es proporcionar los medios para la entrega de tareas y la flexibilidad para los formatos en los que se entregan. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, a lo mejor lo que tenemos que entregar es un cuento escrito, pero a lo mejor sé, como docente, que mis alumnos sordos a lo mejor no manejan también el español. Entonces, a mis alumnos sordos les voy a pedir un video. Ellos me van a entregar un video en lengua de señas y va a ser su equivalente a el cuento escrito que me van a entregar los demás. O a lo mejor no, es que fíjate que tiene que ser un cuento escrito porque justamente lo que quiero evaluar es la escritura. Ah, está muy bien, pero mis criterios de evaluación no van a ser los mismos, ¿sí? Esa parte de la flexibilidad no quiere decir en ningún momento vamos a regalar calificaciones o vamos a decir, ah, pues es que el de sordo no puede. No, sino ser flexibles en cuanto a la entrega y los formatos en los que se entregan ciertas cosas, ¿no? Y las tareas. En la medida de lo posible, porque también sabemos que hay ciertos criterios que hay que cumplir y que no se mueven. Pero habrá otros que sí se puedan modificar. Y esto es muy importante. Hay que ayudar a los alumnos en el autocontrol. ¿Y esto qué es? Generalmente, cuando estamos pasando por un episodio de ansiedad, somos impulsivos. Y entonces, me preguntan algo y contesto. O me piden algo y respondo, ¿no? De manera muy impulsiva, sin pensarlo mucho, sin analizarlo mucho. Tienes que mandar un resumen, plas, 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 lo mando. Pero a lo mejor no lo pensé, a lo mejor no me senté a escribirlo bien, o a lo mejor respondí cualquier cosa a una pregunta que a lo mejor sí me sabía, pero la respondí mal por quererla responder. Y eso le pasa mucho a los alumnos sordos, porque constantemente están en una situación de ansiedad y de incertidumbre en medio de esta modalidad en línea, ¿no? Entonces ellos esperan, más bien, ellos creen que se espera que ellos contesten bien todo el tiempo. Y entonces contestan y contestan rápido. Y a veces no es que no sepan, sino que están en esta situación de no tener un poco de autocontrol. Entonces hay que ayudarles a los alumnos con la parte del autocontrol, decirle, hey, a ver, calma. Sí, te estoy haciendo esta pregunta, pero piénsala. No me la tienes que contestar ahorita, piénsala, analízala, fíjate. Y esta parte ayuda a que el alumno diga, ay, a ver, ¿qué estoy haciendo, no? O hacia dónde voy. Y que no tenga este tipo de respuestas que pueden parecer muy impulsivas. También esa parte como profesores la podemos hacer. Ahora, aquí viene lo bueno, ¿no? A los papás, ¿no? Se fijaron que los otros estaban como poquitas y los papás, uy, un montón. En realidad no es que sean un montón, sino que me gusta desglosarlas un poco más, ¿no? Primero, pues así como los hijos es importante que nos digan qué necesitan, pues también es importante que nosotros les preguntemos, ¿no? Oye, ¿qué necesitas? Oye, ¿en qué te puedo ayudar? A veces nos convertimos en la sombra de nuestro hijo y ahí estamos, casi casi sentados con ellos tomando la clase, porque si no, no le vamos a entender. Y muchas veces subestimamos la capacidad de nuestro hijo de poder tomar ellos sus clases, ¿sí? No es que estemos sobre ellos, ¿en qué te ayudo? ¿Qué hago? Prácticamente haciéndoles las cosas, sino que le preguntemos, a ver, ¿qué te sirve más? ¿Que yo esté en contacto con la maestra? ¿Que yo te ayude a hacer el calendario o tú lo haces solo, ¿no? Sino
es esta parte de la negociación. ¿Qué haces tú y qué hago yo para que esto funcione? Entonces, pregunto qué necesitas. ¿Qué necesitas de mí? ¿Cómo te puedo ayudar? Luego, pues a nosotros nos toca ser los proveedores. Hay que proveer de los materiales y servicios para las clases en línea. Y esto es, pues, una computadora y servicio de internet. No siempre se puede. A lo mejor no lo voy a comprar, pero me acuerdo que mi sobrina fulanita tiene una computadora que a lo mejor me puede prestar o me puede rentar, o etcétera, ¿no? Entonces, buscar las opciones que se tienen para poder tener los materiales necesarios. Muchas veces decimos, bueno, tengo un celular y en el celular se puede conectar a las videollamadas. Sí, pero en el caso de las personas sordas, es bien complicado cuando son, por ejemplo, un grupo de 20, 30 alumnos, 40 alumnos, y todos nos conectamos a la misma videoconferencia. Entonces, en un celular, en lo que estoy buscando la pantalla de quién está hablando o de dónde están o cuál es la presentación, ya me perdí de la mitad de la información. Entonces, la recomendación es que sí tengan una computadora. No importa el precio, no importa la marca, pero en una computadora me da la opción de ver todas las pantallas al mismo tiempo o las pantallas en un tamaño un poquito más grande, que me pueda hacer que la información no se pierda tanto como cuando estoy en un celular y estoy buscando la pantalla que necesito ver, ¿sí? Otra de las recomendaciones para ustedes es que previo a la clase ustedes conozcan al menos algunos conceptos de los que se van a tratar, si es que es posible. Y esto es posible cuando ustedes tienen las claves de acceso a las materias, ¿no? Ustedes pueden decir, el siguiente tema que van a ver es, no sé, los verbos, ¿no? Ok, entonces, oye, hijo, ¿sabes qué es un verbo? No, pues no sé qué es un verbo. Fíjate, un verbo es esto. Yo no le voy a dar la clase, pero ya le dije de lo que se va a tratar su siguiente clase y más o menos ya le expliqué un poco de qué es lo que se va a tratar. Y eso va a hacer que la clase diga, sí, mi papá me dijo de los verbos. Ajá. El maestro va a dar su clase y la tarea que se tiene que entregar será cuestión del profesor. Pero yo más o menos, digámoslo así, ya le allané el terreno cuando yo le expliqué un poquito qué era de lo que se iba a tratar. Oye, tu siguiente clase es de la fotosíntesis, ¿no? ¿Qué es eso de la fotosíntesis? Mira, ven, vamos a ver un video. Mira, ven, es de las plantas, ¿no? O a lo mejor si estoy en mi jardín, estoy regando las plantas. Mira, la fotosíntesis, esto que es color verde y todas estas cosas que pueden hacer que mi hijo aprenda mejor con cosas súper sencillas. ¿Sí? Otra de las cosas importantes, y esto es súper importante, establezcan horarios y rutinas en su casa, de acuerdo a sus necesidades y de acuerdo a su dinámica familiar. Pero una rutina, ¿qué quiere decir? Que todos los días se hace. Todos los días nos vamos a levantar a las tales horas. Todos los días vamos a hacer tarea a las tales horas. Todos los días vamos a comer a las tales horas. O a lo mejor los martes a una hora y los miércoles a otra, pero siempre igual. El generar horarios y rutinas le ayuda mucho al alumno sordo a que tenga una estructura y una organización en lo que está haciendo. Y entonces diga, ok, así va, esto así es, ¿no? Esta parte de la temporalidad, de las rutinas, del establecer una cuestión de disciplina, ayuda mucho para la comprensión de las cosas y ayuda mucho para la optimización del tiempo. A veces tenemos alumnos sordos que están 10 horas en una tarea cuando la tarea a lo mejor era de 2 horas, ¿no? ¿Por qué pasa esto? Tiene que ver con que a veces no hay capacidad de concentración suficiente y esto tiene que ver también con que no hay un establecimiento de horarios y rutinas. A veces hacemos una cosa, a veces hacemos otra, a veces nos levantamos una hora, a veces nos levantamos a otra y esto genera una desorganización, ¿sí? Entonces a lo mejor también como papás vamos a tener que trabajar en eso porque a lo mejor nuestra personalidad es así, ¿no? Pues a ver hoy qué nos toca hacer. Pero esta parte de establecer los horarios y las rutinas les va a ayudar muchísimo, de verdad. Es algo que uno dice, esa tontería, y de verdad ayuda mucho. Otra de las cosas es ayudarles al principio
a que hagan un uso correcto de los calendarios, de las agendas, de las alarmas, porque incluso teniendo ahí el calendario y lo que sigue, a veces sigue habiendo una confusión. Oye, ¿por qué no entregaste la tarea? Pues porque era para el miércoles. ¿Y qué día es hoy? Oh, sí, es miércoles, de veras. Yo pensé que era... Eso nos pasa a todos, ¿no? Pero a ellos a veces les pasa con mayor frecuencia. Entonces, a veces sí necesitan un acompañamiento en este uso de calendarios, ¿no? Otra de las cosas, ya me quedan poquitos minutos, ¿eh? Si se nos apaga la videoconferencia, recuerden que es solo volver a entrar y continuamos. Otra de las cosas es otorgar instrucciones cortas. Si yo le digo a alguien, oye, arregla tu cuarto. Bueno, arreglar tu cuarto tiene muchas opciones, ¿no? A lo mejor le tengo que ir diciendo cosa por cosa. Este es un ejemplo muy básico. Yo sé que sus hijos ya eso lo hacen perfecto, ¿no? Pero es un ejemplo muy básico. Entonces, arregla tu cuarto. Bueno, a lo mejor le tengo que decir, barre tu cuarto. ¿Ya barre su cuarto? Bien. Tiende tu cama. ¿Ya tendió su cama? Recoge tus zapatos. Entonces, este tipo de instrucciones cortas que finalmente hacen que recoja un cuarto, ¿sí? Pero a veces nosotros le damos una súper instrucción, haz tu tarea. A lo mejor le digo, haz tu tarea de matemáticas. Ah, eso ya es una instrucción más corta y es una instrucción más específica, ¿sí? Al hacer este tipo de especificaciones, ustedes conocen a sus hijos y a sus alumnos. Habrá algunos que necesiten esto, habrá otros que ya no. Pero esto es, de manera muy general, algunos consejos o tips que ustedes pueden hacer en casa, ¿no? A lo mejor ustedes dicen, no, eso pues para mi hijo no, eso lo hace solo. Ah, perfecto. Pero habrá otros que no. ¿Sí? Hay que respetar, esto es bien importante, hay que respetar los tiempos de la clase. Procurar que los alumnos tengan un espacio para estudiar. Aunque sea una mesa y un banquito, no importa, pero que ese espacio sea el de las clases. Porque a veces estamos en una cama, en el sofá, en el lugar donde juegan los hermanitos, ¿no? Y entonces todos estos factores son distractores. Y finalmente ni siquiera sentimos que estamos en una clase, ¿no? A lo mejor yo hasta estoy viendo la tele y tengo prendido aquí el video chat. El espacio para el estudio es importante. Si es una mesa y un banquito, no importa. Lo importante es que sea el espacio para las clases. Aunque mi casa esté chiquita, no importa. ¿Sí? Ayudar también en el autocontrol, que era lo que ya decíamos antes, ¿no? Esta parte de no contestar por contestar, no, ya la mandé la tarea, ya como sea, mándala, no importa. Sino esta parte de tener un poco de autocontrol e intentar hacer las cosas lo mejor posible, también a nosotros como papás lo podemos trabajar desde la casa. Queda menos de un minuto. Voy ahorita a dar por terminada la sesión de ahorita y nos volvemos a conectar.